Pues muy buenas tardes. Les damos la bienvenida otra vez a un episodio más de Hablemos Podcast, Conversaciones de Éxito. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles al maestro Diego Perescano. El maestro Diego Perescano tiene dos maestrías, una maestría en evaluación y una maestría en Derecho Corporativo. Además, tiene un certificado de evaluación avanzada por NYU Stern. Es corredor público del Estado de México. Y pues es un valuador reconocido en México, especialista en evaluación de intangibles, evaluación de empresas, perito evaluador en las principales empresas de evaluación de México. Diego, mucho gusto, bienvenido. Gracias por la invitación por aquí. Y la generosa presentación. Hoy vamos a hablar de tipos de sociedades mercantiles. Específicamente aquí Diego es el experto. Sociedad anónima promotora de inversión, sociedad anónima promotora de inversión bursátil. Toma mucha relevancia hoy esta plática con los reglamentos y las leyes secundarias que se publicaron recientemente a la ley del mercado de valores y la posibilidad de hacer emisiones simplificadas, entender las ventajas y desventajas de cada una de estas de cada uno de estos tipos de societarios. Y Diego, pues bienvenido. Gracias. Platícanos un poco sobre las sociedades anónimas promotoras de inversión y las ahora que se van a volver famosas SAPIs bursátiles. Claro, pues digo, nos vamos a poner cachucha de financieros. Tú eres financiero, yo también. Aunque bueno, pues la parte jurídica es muy importante en mi formación, pero creo que la manera de transmitirlo es a la gente de negocios más que volverlo una entrevista jurídica. La sociedad anónima pues tiene una tradición enorme en nuestro país y su conformación pues viene del derecho francés y decía, ¿no? Un voto por cada acción. Esto era lo que idealmente tenías en las sociedades anónimas de antaño, que dificultaba mucho integrar los negocios. ¿Por qué? Porque si tenías un socio que tenía un perfil más capitalista y tenías un socio de un perfil más industrial, al hacer una sociedad anónima, que es una sociedad de capitales, y que de alguna manera lo que se vuelve relevante es que se aporta un dinero para crear un negocio y vamos a decir que los socios son responsables para con la empresa y sus acreedores hasta el monto de su aportación. Eso es el famoso velo corporativo. Y si tú querías enterarte quién está detrás de esa acción, pues tenías que ir a registro público y pedir información de quién es el dueño de esas acciones. Por eso se habla de sociedad anónima, ¿no? Porque al final de cuentas tú te enteras que hay dinero, que es una sociedad mercantil, pero de inicio no sabes con quién estás tratando y tampoco tendría que ser tan relevante porque es una sociedad capitalista. Y bueno, ¿qué problema práctico tenía esta sociedad? Que tenía una rigidez muy importante. Entonces, una reforma a la ley del mercado de valores que nos dio esta flexibilidad para crear SAPIs, las sociedades anónimas promotoras de inversión. Y yo recuerdo que un querido maestro, el doctor Pedro Rodríguez Leñero, quien le mando un saludo, a mí me platicó esta anécdota, que la película Amores Perros tuvo mucho que ver. Porque se hablaba que González Iñárritu decía que iba a ser una película muy exitosa, un guión muy atractivo para el público y que quien la fondeaba era el señor Vergara, el dueño de las Chivas, en paz descanse. Entonces tenían que buscar proteger los intereses. El señor Vergara, ¿qué quería? Aportar su dinero y decir, el cine tiene mucho riesgo, de lo que se recupera en taquilla primero cobro yo, antes que todos ustedes, Y el señor Iñárritu dijo, ok, sí, pero yo no quiero que usted opine sobre la película, ni que nos mueva el guión, ni que nos mueva los actores, pues como muchas veces se hablaba que en las Chivas, como buen dueño de un equipo, pues los dueños también tienen injerencia. Y cuando se revisó el marco regulatorio, no era posible hacer una sociedad así en México, salvo por firmar acuerdos paralegales. ¿Qué es un acuerdo paralegal? Pues firmar por debajo del escritorio que tú me debes y yo te debo y que si en un caso tú cobras, pues tú me lo das por aquí y por acá. No funcionaba. Los famosos acuerdos entre accionistas, ¿no? Eso. Y se dice que se tuvo que hacer la sociedad en California. Bueno, pues como esta historia, hay muchas más donde el sistema es demasiado rígido. Y ustedes saben que cuando tú haces un negocio, si lo haces con tus compañeros de universidad, tienes el amigo ñoño, a lo mejor ese era yo,
Tienes el amigo que tiene muchas relaciones, el que está de fiesta, el que está jugando dominó, el que conoce a todo el mundo. Tienes a lo mejor el amigo contador, abogado, muy académico, muy de compliance, el ordenado. Entonces, estos perfiles de socios no eran fácil de agrupar en una idea de un voto por acción. Al momento de que se permite con la Sociedad Anónima Promotora de Inversión tener otras clases y series de acciones, esto cambia completamente. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer los fondos de inversión es entrar y salirse, ¿no? Yo entro un tiempo, cuido mi inversión, la levanto y a los 5 o 6 años me salgo vía una estrategia de salida. Pues la estrategia de salida era muy complicada en la SCA normal. En la SAPI ya se pueden pactar desde que se creó causales de retiro, causales de exclusión, causales para amortizar títulos accionarios, mecanismos para evaluar en un punto cuándo me voy a salir. Digo, la ley habla de precio, lamentablemente hay una confusión entre costo, precio y valor en toda la normativa, pero bueno, la SAPI llegó a revolucionar todo y fue tan popular que generó cambios posteriores a la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero me quedo ahí en entender los beneficios de la SAPI, que hay más beneficios todavía. Que dicho sea de paso, vale la pena mencionarlo, que el promotor de inversión no se refiere a que sirva para levantar fondos, hacer cosas por el estilo. Es una sociedad que más bien promueve la inversión a través de dar la flexibilidad a los accionistas para poder participar en la sociedad con diferentes reglas, ¿no? Sí. Y en ese sentido yo te quisiera preguntar, Diego, una cosa que yo me cuestiono constantemente, y es si en la legislación mexicana existe la Sociedad Anónima Promotora de Inversión que tiene todas estas reglas, ¿por qué alguien abriría hoy en día una sociedad anónima tradicional? ¿O por qué mantendría una sociedad anónima tradicional como sociedad anónima en lugar de convertirla en promotora de inversión? Esta pregunta la tienen muchos clientes y es relevante porque la SAPI entra y revoluciona todo y parecía que la SCA iba a quedar obsoleta. Pero no fue así porque la SCA tiene un arraigo enorme. Prácticamente todos los abogados que salimos de las facultades, de las maestrías, pues somos peritos en sociedad anónima si es que realmente es abogado corporativo. Entonces, ¿qué pasó? Lo que se hizo fue al revés, es decir, si es tan exitosa la reforma a la ley del mercado de valores, que en todo lo supletorio está aterrizando en la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿por qué no llevar a la Ley General de Sociedades Mercantiles las partes que se pueden de la SAPI, o sea, lo que no contradice la Ley General de Sociedades Mercantiles? En particular, tenemos 3 principios que se llevaron de la SAPI a la sociedad anónima sin generar una contradicción en su texto. En la SAPI tú puedes pactar derechos económicos que no respeten un derecho a reparto de utilidades vía dividendos o vía pues, alguna otra alternativa en el artículo 17. Es decir, el artículo 17 de la ley te dice que cualquier disposición que tú pactes limitando el derecho de un socio a recibir utilidades de su negocio es nulo. La ley del mercado de valor rompió ese principio. Entonces, por eso el señor Vergara pudo hacer eso con Amores Perros, porque dijo, antes que cobren ustedes, cobro yo. Eso no se puede hacer en una SCA. Porque si tú dices, primero cobro yo y después ustedes, me estás limitando el derecho a yo cobrar la participación que me toca de ese negocio, porque generó utilidades y voy a tener derecho a dividendos. Eso se rompe. 2, la sociedad anónima tiene prohibición de adquirir sus propias acciones, salvo por adjudicación judicial. Cosa que en la SAPI no. En la SAPI se permite la recompra, que es tremendamente útil, tú como financiero lo sabes, porque la recompra te permite ofrecerle un retorno a los accionistas, dándoles un rendimiento al momento que se salgan. Tú dices, bueno, tú te quedas, entras, y si en 5 años te quieres salir, te ofrezco una TIR del 18% anual acumulada, y yo que creo en mi negocio estoy dispuesto a adquirir los propios títulos que yo te vendí, ofreciéndote este rendimiento. Eso no se podía hacer en la SCA. Bueno, se podía, pero con muchos, había que firmar pagarés y cosas que no se veían transparentes. Y por último, la sociedad anónima bursátil, la promotora de inversión,
te obliga a hacer consejo de administración, cosa que en la sociedad anónima no tienes esa obligación, es optativo. Y es muy cómodo tener un administrador único para empresas pequeñas y medianas, cosa que ya tener un consejo de administración, aunque sea de papel, pues sí, en teoría tendrías que sesionar, tomar decisiones, hacer acuerdos. Entonces, yo creo que por eso la SA no ha desaparecido, porque el administrador único sigue siendo una necesidad. Si la SAPI permitiera administrador único, ahí sí te diría que estaremos teniendo otra plática. Y bueno, también es cierto que la sociedad anónima pues tiene una regulación más detallada que al decir, oye, me voy a la ley del mercado de valores, pero es supletoria a la ley general de sociedades mercantiles, no se entendía si la SAPI es una modalidad o una nueva figura societaria. La ley dice que es una modalidad y quienes somos, vamos a decir, fanáticos de esta corriente de interpretación que la ley es la que manda, es una modalidad, pero encontré hace tiempo un trabajo del maestro Vizoso del Valle, que la conclusión de su trabajo, es un libro chiquito pero muy válido, que compara las dos, decía la SAPI es una nueva figura societaria. Y yo así la interpreto, fíjense, yo sí pienso que pese a que la ley dice que es una modalidad, tuvo cambios tan de fondo que para mí es un nuevo bicho. Y ahora con lo que acaba de pasar hace 2 días, pues todavía un bicho más relevante, porque para ser SAPI tenías que ser SAPI primero. Antes de pasar a la SAPI, me gustaría preguntarte, mencionaste 2 temas muy importantes, recompra de acciones, Sí. que eso para el tema de evaluación de las empresas es muy importante, segundo, administrador único, Sí. que también, si bien entiendo que como directivo, como persona que es el dueño de un negocio, ser el administrador único del negocio puede simplificar la administración de un negocio de nacimiento. Tú como sabes, aquí en TV Sourcing marcamos a las empresas en 5 diferentes etapas de crecimiento. Nacimiento, crecimiento, consolidación, alta calidad de spin-off. Y claramente, para ir pasando de cada una de estas etapas de crecimiento de la empresa, de maduración de la empresa, se va requiriendo diferentes temas de gobernanza también. Sí. Ahora, estos dos instrumentos que mencionas, creo que vale la pena que profundicemos un poco en ellos, porque además creo que pueden tener un impacto muy importante en la evaluación de la empresa. Al final del camino, siempre hay una discusión entre financieros de si recompra de acciones y dividendos son equivalentes, y reparto de dividendos son equivalentes. Muchos piensan que sí, muchos piensan que no, así como lo que decías tú hace rato de la sociedad anónima, la sociedad anónima promotora de inversión, si son modalidades o tipos diferentes societarios. Finalmente son formas de repartir dinero hacia los accionistas, que al final los accionistas, pues por lo general lo que quieren es saber que tienen su dinero de regreso en algún tiempo, con un valor agregado, o sea, un rendimiento y con un cierto riesgo. Entonces, son mecanismos de ir devolviendo dinero a los accionistas, sí, y tienen diferentes tratamientos fiscales. Eso. Que eso también hace que la estrategia que se tome para devolver dinero pueda cambiar la evaluación o no de la empresa, porque es el valor presente neto del dinero en la bolsa del accionista, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría pedirte que profundices un poquito más en cómo es la recompra de acciones, cómo funciona el mecanismo de recompra de acciones hasta donde lo conoces, comparado con, si puedes compararlo, lo comparamos ahorita con el reparto de dividendos, y por otro lado, en las ventajas o desventajas que puede tener empezar con el administrador único, ¿no? Y aquí yo quisiera hacer un ejercicio mental. Pero si tengo un negocio que vende 50,000 pesos al mes, a lo mejor el administrador único no es tema, pero si tengo un negocio que vende 50 millones o 500 millones de pesos al mes, de repente ya me empiezan a cuestionar que es administrador único, ¿no? ¿Cómo ves tú estos 2 caminos, esos 2 temas? Sí, bueno, primero el administrador único. Hay quienes les gusta diversificar las responsabilidades de la administración en un consejo, porque el administrador único sí tiene responsabilidad para con los accionistas y contra, vamos a decir, temas de impuestos. El SAT tiene muy
claro quién es el administrador único de un negocio y generalmente ante cualquier tipo de evasión o de defraudación, pues el administrador único es el que está en la lupa. Es lo que a veces a muchos clientes no les acomoda ser el administrador porque dicen, bueno, pues yo voy a hacer la cara ante un posible problema con un sindicato, con el fisco o con cualquier otro acreedor. El Consejo de Administración pienso que reparte estas decisiones en un consejo, en un órgano colegiado, y de alguna manera, pues si tú sesionas como consejo y dices, bueno, vamos a decidir que vamos a despedir a un trabajador o que se va a hacer este tipo de movimiento contable y fiscal, bueno, pues digamos que ya el responsable no es uno, casi para decir, ok, si usted hizo algo malo, pase y tómese la foto en la ficha, ¿no? Entonces, la principal preocupación de mis clientes es la parte de responsabilidad. No tanto de su patrimonio, sino responsabilidad para efectos fiscales, penales, corporativos, todo esto. Ahora, en la SA los porcentajes de minorías son más altos. ¿Okay? Esto era muy relevante porque yo tuve un profesor, el licenciado Miguel Camposeco, que le mando un saludo, que me decía, a ver Diego, si tú quieres entender una sociedad anónima, tienes que entender teoría del Estado. Es un Estado chiquito y las minorías son muy importantes. En Introducción al Estudio del Derecho nos hacen leer un libro de Ferdinand Lasalle que se llama ¿Qué es una Constitución? Y te habla que hay factores de poder y que estos grupos representados en un congreso hacen que una iniciativa de ley lleve los intereses de todos. En la sociedad anónima es igual. Porque si tú no tienes control de una empresa y eres una minoría, pero una minoría que no le alcanza a hacer muchas cosas, porque la ley pacta porcentajes muy altos para oponer acuerdos, o en su caso, por ejemplo, para convocar asambleas o para ejercer la acción de responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú eres titular de un 15% de las acciones de un negocio, pues una SA no te sirve para nada, no te alcanza para nada en la mesa de las decisiones, cosa que en la SAPI se redujeron esos porcentajes al 10%. Entonces eso cambia radicalmente y también se redujo el porcentaje que se requiere para oponer los acuerdos. Entonces ya en una SAPI, si tú tienes el 20% de las acciones, tienes derecho a 2 consejeros, y si la SAPI optó por tener comisarios, también te alcanza para poner 2 comisarios, cosa que la SAPI también puede optar por el régimen de vigilancia de las sociedades anónimas bursátiles, que es mucho más complicado porque implica consejeros independientes, el director general está ahí. Yo no he visto una sola SAPI que opte por el régimen de vigilancia de las sociedades anónimas bursátiles, simplemente si hay comisario o varios comisarios, eso también se puede hacer en la SA. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Bueno, pues, si es un negocio pequeño, apenas está empezando, quieres tener flexibilidad, pues el administrador único yo creo que funciona. En cuanto tu operación se vuelve más sofisticada, generar un consejo de administración creo que es necesario y poner las bases de lo que va a ser tu gobierno corporativo si vas a querer dar el brinco a ser una sociedad que participe en el mercado de valores. Entonces, es un tema totalmente de responsabilidad. Ahora, me preguntas de la recompra, ahorita dentro de eso, no sé si tienes alguna duda de administrador único, de consejeros y de minorías. Fuiste muy claro que ya hablaremos un poco más del gobierno corporativo cuando entremos a la sociedad anónima promotora de inversión bursátil. Sí. Pero eso lo vemos un poquito más adelante, que finalmente no deja de ser una cosa que es muy importante hoy en día en México con las nuevas leyes que hay en el mercado, ¿no? Sí. Ahora, la recompra. Vamos a decir, como si me pongo cachucho abogada, la recompra siempre me pareció extraña. ¿Por qué? Porque uno, te comentaba que las SAs tienen prohibición de adquirir sus propios títulos, salvo por adjudicación judicial. Y también en el derecho civil está siempre prohibida los pactos de retroventa, que es yo te vendo y me obligo a comprarte. Entonces la recompra no participa de esta prohibición a la retroventa y además
a mí me parece una gran opción de capitalizar a tu inversionista porque hay dos maneras de ganar dinero. Por la plusvalía del precio de tu acción, ¿cómo se logra generalmente eso en un negocio? Un negocio que genera utilidades, retiene utilidades, las deja en su capital ganado y eso forma parte de tu capital contable, que es lo que nosotros valuamos al momento de determinar el valor de los títulos accionarios. Entonces, ¿cómo ganas dinero? Valor final entre valor inicial menos 1. Esa diferencia te dice que hubo un rendimiento, esa variación. O la otra es el reparto de dividendos. Se revisa lo que quedó de utilidades en un ejercicio, la famosa QFIN. Y si hubo QFIN y ya están amortizadas las pérdidas pendientes en la sociedad, entonces te puedes repartir dividendos. ¿Qué problema tiene el dividendo? Que tiene un impuesto adicional cuando es a personas físicas. Entonces, generalmente pues, los socios de las empresas tienden a ser las personas físicas, los que quieren su lana de vuelta. Entonces, de por sí, pues traes una tasa muy alta, no muy alta, vamos a decir 30% en las empresas, pero si el dinero va a dar a una persona física, se vuelve 35%, más el 10% de las utilidades. Entonces, si te das cuenta, pues la carga fiscal se va aumentando bastante. Entonces, por eso muchos clientes dicen, no, yo no quiero, de por sí ya pagué utilidades en la QFIN, ahora todavía me vas a cargar una parte más, si es que soy persona física, me vas a cobrar una parte más. Si es un impuesto al dividendo, pues mejor opto por la recompra. Y creo que la recompra también ha servido como una manera de invitar a los propios dueños a responsabilizarse en su negocio funcione, porque cuando hay capital de riesgo y entra lana a tu negocio, a lo mejor dirías, bueno, pues ya tengo fondeo, no me tengo que preocupar de las nóminas, ya tengo capital de trabajo, pero tú te tienes que comprometer a generar valor. ¿Y qué mejor manera de comprometerte a generar valor que ofrecerle al inversionista un rendimiento por encima del costo de capital o de lo que están repartiendo los instrumentos libres de riesgo en el país? Entonces, lo que me gusta de la recompra es que permite que el interés compuesto viva dentro de los títulos accionarios y tú sabes que si no cobraste el primer año, pues te formas. Claro. Y dices, lo que yo aporté ya tiene 18% anual que se va a saldos insolutos. Y otra vez, 18 anual, saldos insolutos. Entonces, si tú le tienes tanta fe a tu negocio, hay un autor que nos gusta mucho en materia de riesgo, Nassim Taleb, que dice skin in the game, ¿no? Qué mejor manera de decir, yo quiero que inviertas conmigo y estoy tan seguro que soy negocio que en 3 años yo te recompro tu parte dándote tu rendimiento si es que no te puedo repartir dividendos o por alguna razón no combino repartir dividendos, porque tú sabes que la manera de crecer, al menos desde la óptica de McKinsey y del profesor Damodaran y de todos estos catedráticos de la evaluación, es que la rentabilidad tiene que verse afectada, o sea, se multiplica por la tasa de reinversión y eso se traduce en crecimiento, que es dinero llama dinero. Si yo generé dinero, retengo utilidades y ese dinero acaba en mi capital de trabajo o en mis activos, pues yo con eso voy a ser más productivo. Es un crecimiento muy orgánico, aunque yo confieso que yo no calculo la tasa de crecimiento así en los negocios, porque retengas utilidades y reinviertas necesariamente generas valor, pero sí es un gran indicador de que si eres rentable y reinviertes, eres una empresa que tiene, vamos a decir, predisposición a generar un crecimiento orgánico. Aquí en México normalmente se comentaba que empresas pobres, empresarios ricos, ¿no? Porque tradicionalmente sí, las empresas solían repartir todo el dinero a los empresarios y sufrir. Cambiaron los temas impositivos y ahora sí, las empresas son ricos, los empresarios no necesariamente. Y justamente, si seguimos la teoría lógica, la teoría financiera lógica, pues una empresa debería repartir el dinero siempre y cuando no sea capaz de generar más valor quedándose con el dinero que lo que es capaz el inversionista de hacer por fuera, ¿no? Esa debería ser la lógica que todos deberíamos de seguir. Tristemente, normalmente las decisiones se toman de otra forma. Sí. El reparto de dividendos o la recompra de acciones se toma por diferentes razones que no necesariamente tienen que ver con el valor que se le da al accionista. Sí. Al recomprar o al retener. Sí. Un ejemplo
En estos días se ha vuelto famoso que Warren Buffett ahorita tiene un stock de capital líquido muy importante y mucha gente dice, ¿por qué no lo reparte? Y él dice, porque yo estoy convencido de que voy a poder dar más valor a mis inversionistas a través de reinvertir ese dinero que si se lo reparto y ellos lo reinvierten solos. Muestra es que el precio de la acción ha crecido mucho más allá de lo que crecen las utilidades. Entonces finalmente es el que quiera salir que venda acciones a un mejor valor y entonces tiene una utilidad por el precio de compra y venta de las acciones y no por el reparto de dividendos. Así es como debería ser el análisis que todo el mundo haga. Lamentablemente no se hace así. En parte en México no se hace así porque las empresas tradicionalmente han tenido muchos problemas para llegar al mercado de valores. Sí. Recientemente se aprobaron las nuevas disposiciones de secundarias para la ley de mercado de valores que crea un mercado o ponen las bases para crear un mercado de lo que le llamamos mid-cap, o sea, capitalización mediana, sí. y high yield, que es mayor rendimiento, ¿no? Sí. Antes en México, para poder participar en los mercados, se requería, alguna vez alguien me dijo que para poder listar una empresa en bolsa, necesitabas pensar en un float, o sea, en acciones que estuvieran en venta en manos de los inversionistas de al menos $300 millones. Hoy en día eso cambia, de hecho la legislación no menciona mínimos para las simplificadas. Yo estoy convencido de que esta es una legislación que va a cambiar el futuro económico de México. Sí. Entiendo por lo que hemos platicado que tú piensas igual. ¿Por qué no nos platicas un poco sobre esto y sobre el juego de la SAPIB en esta nueva ley? Para los 120 y cacho de millones de habitantes que tenemos en México, creo que somos 127, es increíble que tengamos un mercado de valores tan chico, o sea, no hace ningún sentido. Cuando el vecino del norte tiene 22,000, 23,000 empresas públicas y lo que sigue creando, aquí tenemos, yo creo que ni 140, ¿no? Creo que el último dato eran 135, 136, pues es un dato vergonzoso. ¿Qué te está diciendo? Pues que los empresarios mexicanos no se fondean del mercado. ¿Por qué? Uno es un tema de cultura, otro es un tema, vamos a decir, de arraigo, y el otro es un tema claramente de que ser público te pone en los ojos de mucha gente, ¿no? O sea, tienes que ser más transparente, tienes que reportar, y el reporteo ha sido incómodo en este país desde hace mucho tiempo porque muchas de estas empresas gigantescas son empresas familiares que quieren seguir tomando las decisiones en grupos. Lo que me da gusto de la nueva reforma es que sí mantiene de manera muy, muy clara el auditar estados financieros. Si la información financiera no es confiable, pues ni tú ni yo podemos hacer nuestro trabajo, ¿no? Ahora, este comentario que haces del oráculo de Omaha, ¿no? De Warren Buffett, que es uno de los héroes de muchos cazabolseros y financieros, yo creo que es más bien una respuesta de costo-oportunidad. El señor Buffett tiene muy claro que a un inversionista le tienes que dar rendimiento por su dinero y si no, pues se lleva su dinero a otro lado. Hay una competencia por el ahorro mundial y lo bonito es esto, si no te lo puedo dar vía dividendos, te lo doy vía la plusvalía en el precio de tu acción. Por eso, cuando medimos los rendimientos de mercado, hay que acostumbrarse a hacerlo viendo cómo los índices accionarios se han plusvalizado y viendo los rendimientos que ese índice ha dado, o sea, el yield, el dividend yield que tienen los índices o los subyacentes, forma parte del valor de todo, vamos a decir, de toda la bolsa como subyacente. En evaluación la gente me calcula el rendimiento de la bolsa con IPC y le digo, no, el IPC solo tiene la plusvalía de las acciones, pero esas acciones también algunas reparten dividendo y tienes que ver el rendimiento unido, por eso hay un índice que se llama el IRT, el índice de rendimiento total, que ya conforma los dos, que es una medida mucho más confiable para ver cuánto está dando la bolsa históricamente. Entonces, a mí la recompra me gusta mucho, me parece muy sofisticada, muy útil, sí redactarla está la chuda, porque hay que pactarlo muy bien, no deja de ser interés compuesto, no deja de ser, pues sí, una recompra y bajo la óptica tradicional del derecho, pues pareciera una retroventa, no lo es, un pacto de retroventa,
Y también, pues hay muchos que desde que la ven dicen, no, pero es que tú no puedes comprar tus propias acciones. No, claro que sí. Inclusive la recompra te permite también tener acciones emitidas no suscritas, que es muy cómodo, porque tú como empresa buscas fondeo, emites, y ya nada más te vas a dedicar a buscar quién lo va a suscribir y dejas esa lana en tesorería, cosa que en la sociedad anónima hay muy pocas causales donde el dinero se queda en tesorería. Ejemplo, las aportaciones en especie, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la SA tradicional. Si tú le aportas a tu empresa un tractocamión, se va a tomar el precio que se acuerde. Muchos toman valor factura, otros mandan valuar, que es lo ideal, ¿verdad? De eso vivimos. Y la sociedad retiene esos títulos accionarios 2 años, protegiendo los intereses de los accionistas, diciendo, yo no sé si ese camión realmente vale los 2 millones que te pagué por él, en 2 años hay que reevaluar, y si hay una diferencia mayor al 5%, o pagas la diferencia, o tienes que hacer una reducción de capital. Entonces, la recompra hay que estudiarla con una óptica diferente, hay que quitarse la cachucha de abogado corporativo y hay que volverse abogado financiero para entender que es muy, muy útil ofrecerle a alguien un rendimiento en lo que se sale y no tener que esperarte 6 años o 5 años o 7 para decir, bueno, yo entré a 20 y 10 años después valgo 100, pero pues ese paso del tiempo genera mucho nerviosismo en las estrategias de salida, y yo soy de la idea que 5 o 6 años, una estrategia de salida no debería durar más. 6, 7, va a depender de a qué múltiplo compraron las empresas. Si la compraste a 10 veces EBITDA, pues probablemente te tengas que esperar 10, 11 o 12 años para recuperar. Pero bueno, he visto, por ejemplo, la Universidad de Harvard tiene toda una nueva corriente como hacer estas compras apalancadas, diciéndote, yo te compro a 5 o a 6 veces no más. Y lo que vamos a ver es si esta compra a 5 años aguanta un financiamiento. Entonces ya la pregunta ya no es cuánto vales, sino cuántas son las brechas de liquidez que te alcanzan para amortizar el crédito que te va a dar un banquero de inversión. Pues todo esto ya es parte del nuevo sistema, porque el problema para listarse, tú sabes que tenías que contratar un despacho top 5 y obviamente implementar todo tu gobierno corporativo, que no es sencillo, auditar tus estados financieros y generar muchos cambios a nivel gobernanza, que decías, que para muchos empresarios no es cómodo. Por eso has visto que empresas se listan y luego se deslistan. Yo no entendía cómo, por ejemplo, una empresa como Lala, que tiene una marca tan poderosa y un producto, decidió entrar y después salir. Digo, hay toda una historia en ese subyacente que pueden estudiar, pero ahorita, fuera de estar en la época donde estamos listando, nos metimos una racha de deslistar empresas, que es una tristeza. Es un contrasentido, ¿no? Con esto cambia totalmente, porque mira, tú auditas tus estados financieros y ahora caes con una casa de bolsa, y si leen la nueva reforma, la casa de bolsa es la que se va a encargar, ¿no? O sea, como intermediario colocador, de hacer mucho de esta revisión, y eventualmente te vas a topar en la CNBV, pero no de inicio, sino, vamos a decir, que se le da más confianza a las casas de bolsa para ayudar a que más empresas lleguen a este punto que era hipotético, era teórico, la SAPIP. ¿Qué era la SAPIP? Es decir, si eres una SAPI y optas por el régimen de administración y vigilancia de una sociedad anónima, bursátil, entras en un régimen intermedio, y ese régimen, ¿qué te permite? Poder tener acceso a una oferta privada de valores. ¿Quiénes están detrás de una oferta privada de valores? Inversionistas institucionales y calificados. Y el otro día te escuché decir que son las tesorerías más poderosas del mundo. ¿Quién tiene más dinero que las Afores y que las aseguradoras? Pues entonces imagínense el dulce que nos acaban de vender. Es decir, si tú tienes tu SAPI, decides implementarle gobernanza, auditas bien tus estados financieros, pones tu consejero independiente, todo lo que implica una gobernanza estilo bursátil, una vez que lo logres, de la mano de una casa de bolsa, vas a poder capitalizar tu negocio con las Afores, con las aseguradoras, o en algunos casos, pues dar ciertos pasos como emitir deuda. Entonces yo no veo cómo esta reforma
complique las cosas, viene a ayudar. Solo he tenido un comentario en contra de esta reforma, que es de un par de colegas, abogados financieros, que dicen, ¿sabes qué? Lo único agridulce de esta reforma es que los abogados quedamos un poco fuera, porque antes era un gran negocio para las firmas legales hacer todos los documentos para hacer público, ¿no? O para hacer un listado, y ahora realmente recae más en la casa de bolsa. Y simplificaron muchísimo el proceso. Finalmente, el proceso, como bien lo mencionas, existe la nueva ley del mercado de valores, la SAPI bursátil tradicional, que si cumples con los requisitos tradicionales del listado, puede invertir cualquier inversionista en ella, no tiene que ser calificado, y existe el nuevo régimen simplificado en el cual ya no hay que hacer tantos documentos legales, pero pueden participar nada más inversionistas calificados e institucionales. Sí, antes parecía que estaba reservado, ¿no?, a la oferta privada, ahora se abre. Pero algo que quiero que entiendan, antes de este cambio, la SAPIB era transitoria. No podías dormir como SAPIB toda la vida. En algún punto ibas a tener que ser SAP. 10 años, ¿no? Había 10 años de transición. Hoy en día es permanente. Chamacos, emprendedores, ya pueden ser SAPIB toda la vida. Es más, yo lo confieso, digo, mi firma de consultoría, que no somos muy grandes, pero decimos somos pequeños pero picosos. Yo ya estoy pensando en hacer una transformación a SAPI primero, y después a SAPI. Y darme el brinco a SAPI, pues en cuanto realmente veamos que tenemos el presupuesto para generar una gobernanza y las ganas de respetarla, porque generar un comité de prácticas societarias, un comité de auditoría, pues hay que pagarle a consejeros, hay que sesionar, hay que formalizar actas, entonces sí tiene un costo regulatorio que yo no creo que sea para nada grave, pero si de premio tienes la idea de tocar la campanita en los mercados, pues también se vale soñar. Yo pienso que en este país los héroes debieran ser, los héroes mediáticos, los empresarios, no necesariamente se habla mucho de la vida de los futbolistas, se habla mucho de la vida de los artistas, se habla mucho de la vida de los políticos, pero en México somos grandes ignorantes de la biografía de los Zambrano, de la biografía de los Azcárraga, de los Salinas Pliego, de todas estas familias que están metidas en empresas, vamos a decir, de alto reconocimiento, pero que no es aspiracional. Yo nunca he tenido un alumno que me diga, maestro, yo estoy en este MBA porque quiero tener una empresa pública de cemento como los Zambrano, porque a mí me gustaría tener esta identidad y qué orgullo que mi empresa esté en el índice de mi país. Nunca lo he visto, ¿eh? Sí, y no solamente es el orgullo de que esté la empresa en los mercados, también es el convertir el valor, las acciones, convertirlo en títulos financieros, que tiene todo otro segmento muy importante. Pero lamentablemente se nos acaba el tiempo de este podcast. Fue un placer estar contigo, Diego. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Sin duda hay mucho más de qué hablar de estos temas, y seguiremos platicando con ustedes. Muchas gracias a todos por escucharnos. Bienvenidos a Hablemos Podcast, Conversaciones de Éxito. ¿Y puedo cerrar con un comentario? Por supuesto. La SA puede funcionar muy parecida a una SAPI por unas reformas que se hicieron en el 91 de la ley, donde puedes pactar series accionarias, causales, exclusión. El 198 habla de derecho de venta conjunta. Muchas cosas que antes solo eran de SAPI están en la SA, pero realmente no pudieron tomar lo más valioso de la SAPI, que fue lo que hablamos hoy: recompra, limitar derechos económicos, quitar derechos de voto. Muchos de los temas que ya son, vamos a decir, más de banca e inversión, no están en la SA. Pero bueno, si tienes inquietud de mejorar tu SA, ya lo puedes hacer, ya lo puedes dejar casi como una SAPI, y ya te estamos dando ahorita, Pedro y yo, el incentivo para que algún día pienses en la SAPI para llegar a ser SAPI. No solo es fondeo, es un tema de ser más institucionales y de ser mejores empresarios. Y ser mejores proveedores y mejores patrones y mejores clientes. Sí. Pues muchas gracias a todos, bienvenidos, y los esperamos verlos en el siguiente episodio. Gracias.